Un saludo a la audiencia de Sintramunicipio de Yumbo, de este podcast, STMY Podcast, en esta plataforma de YouTube. Les damos la bienvenida a todos ustedes. Esperamos se suscriban a nuestro canal y le den, dándole a la campanita y le den me gusta a los videos. Hemos tenido grandes invitados en este espacio, compañeros que llamamos comúnmente en el movimiento sindical de lucha, de trabajo social y con las comunidades, pero también por la defensa de los derechos de los trabajadores. Hemos tenido a Renan Vega, hemos tenido a las madres buscadoras de la escombrera, a los jóvenes que realizan muralismo acá en el suroccidente colombiano y bueno, una serie de invitados muy importantes. El día de hoy tenemos al compañero Alfonso Castillo, con quien me place tenerlo en este programa. Un saludo para ti, Alfonso. James y a toda la audiencia de Sintramunicipio de Yumbo en este esfuerzo de comunicación alternativa, saludarlos y desearles mucho éxito en esta iniciativa de comunicación alternativa, que es una herramienta muy importante de la lucha popular que ahora estamos apropiando con todas estas tecnologías que nos permiten y nos facilitan contrarrestar el peso que tienen los grandes medios de desinformación. Desde los y las trabajadoras tenemos que fortalecer este ejercicio de comunicación alternativa y por eso se aplaude esta iniciativa de Sintramunicipio de Yumbo, siempre históricamente tan combativo y del lado de la causa popular. Muchas gracias, Alfonso, por esas palabras para nuestra organización sindical y para este espacio del podcast de Sintramunicipio de Yumbo. Quisiéramos antes, es importante que la audiencia sepa quién es nuestro invitado. ¿Quién es Alfonso Castillo, compañero? Bueno, Luis Alfonso Castillo ciertamente es un luchador más. Soy defensor de los derechos humanos, víctima del conflicto armado y durante mucho tiempo me he dedicado a la educación popular del movimiento sindical y popular de nuestro país. Estudié en la Universidad del Valle y en ese periodo hasta el 2000 estuve bastante vinculado a las luchas del movimiento sindical vallecaucano como educador del movimiento sindical y posteriormente me he trasladado a la ciudad de Bogotá y continúo vinculado a este ejercicio de la formación social, política y de la defensa de los derechos humanos. Un servidor más, James, a toda la disposición y por supuesto muy comprometido ahora en esta etapa tan extraordinaria de las luchas políticas en nuestro país que abren un horizonte y una perspectiva de transformación social y política en la que estamos completamente comprometidos. Entiendo que estás al frente de una escuela sindical muy importante de Colombia y para los trabajadores colombianos, que es el Corpeís. Por favor, háblanos un poco de eso. Sí, soy parte del equipo de trabajo en Corpeís. Corpeís es la Corporación para el Desarrollo de la Educación y la Investigación Social. Esta es una escuela de formación sindical, clasista y popular que surge de la antigua CSTC, que luego se transforma en Corpeís para continuar en el compromiso y en la tarea de la formación sindical clasista. Ahora también desarrollamos ejercicios de formación cooperativa. Tenemos una escuela de género en la que trabajamos todos los temas de formación sindical con perspectiva de género y tenemos una escuela de medios alternativos de comunicación, aparte de todos los seminarios especializados que desarrollamos para el desarrollo de la actividad de formación sindical que tanto se requiere en nuestro país. Por cierto, este programa nace del Corpeí, de esa escuela de formación en medios alternativos, de ahí surge esta idea y por eso estamos desarrollando actualmente este programa en Sintramunicipio de Yumbo. Pero sería importante también que nos contaras esa parte que lo que tiene que ver con tu trabajo en medios alternativos también, compañero Alfonso.
Sí, James, desde hace un año estamos desarrollando un programa de radio que se transmite en vivo los días martes a través de los canales del semanario Voz. Como se sabe, el semanario es un periódico alternativo, clasista, de uno de los de mayor trayectoria en nuestro país, y hace algunos años hemos iniciado una experiencia de transmisión en radio. Nuestro programa se llama En Perspectiva, transmite de 7 a.m. a 8 de la mañana, con repetición también los martes de 8 de la noche a 9 p.m. Es un programa de análisis de la actualidad política nacional e internacional. Transmite, como he dicho, en vivo, y lo que queremos es contribuir, como estamos reiterando, a los ejercicios de pedagogía para que la sociedad, el pueblo colombiano, pueda tener, más allá de lo que desinforman los grandes medios de desinformación, un punto de vista distinto que permita construir con criterio propio un pensamiento crítico. No, importante esto, y también para que la audiencia sepa, también estamos nosotros desde Sintramunicipio intentando enlazar con estos canales alternativos. De hecho, tenemos el apoyo también de los compañeros de Telesur y estamos enlazados con el canal de periodismo libre de tu tocayo Luis Alfonso Mena Sepúlveda, que es otro compañero que está desarrollando la actividad de medios alternativos. Bueno, y entrando en materia, compañero Alfonso, el día de hoy te hemos traído este programa para hablar de algo que está en boga hoy en día, y es la consulta popular, pero sobre todo en el marco de lo que ha sucedido con la reforma laboral en Colombia, que por cierto es una deuda histórica que tiene el Congreso de la República, que tienen las clases dominantes o que han tenido mayor incidencia en el Congreso de ultraderecha, donde desde la Constitución de 1991, en su artículo 53, quedó establecido el Estatuto del Trabajo, que hasta la fecha no se ha podido avanzar en ello. Ha sido presentado en 2 ocasiones, una de ellas, por cierto, por parte de una invitada que tú tuviste en tu programa, según me comentabas antes de iniciar, que es la compañera Gloria Inés Ramírez, que fue ministra de Trabajo de este gobierno y que cuando era congresista presentó el Estatuto del Trabajo, pero obviamente no pasó. Importante ilustrar a la audiencia un poco en ese sentido, compañero Alfonso, para que se conozca lo que ha venido pasando y cómo vamos desembocando en lo que hoy hemos planteado, que es la consulta popular. Sí, como yo he señalado en varias oportunidades, hoy nos encontramos modo consulta popular. La consulta popular, como se sabe, es un mecanismo constitucional que faculta al constituyente primario, al pueblo colombiano, a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que les son de su interés e incumbencia. De esta manera, hoy estamos en el momento de la consulta popular, como yo la he denominado 2.0, el día lunes 19 de mayo, el gobierno de Gustavo Petro, a través de los ministros del Interior, del Trabajo y de Salud, radicaron de nuevo en el Congreso de la República la solicitud de la consulta popular, esta vez con 16 preguntas, 12 que ya estaban establecidas en torno a la reforma laboral y 4 nuevas preguntas que hacen relación con el tema de la reforma a la salud. Ahora bien, creo que es muy importante que comprendamos por qué llegamos a este tema de la consulta y al ejercicio de convocar a la ciudadanía a una participación directa como corresponde a una democracia que supera la precaria democracia representativa que no nos representa hoy en Colombia.
Resulta que desde hace muchos años distintas movilizaciones han venido clamando en nuestro país por hacer cambios y transformaciones para que el pueblo colombiano pueda recuperar derechos que se perdieron en los últimos 30 años con la implementación del modelo económico y particularmente con un afán desmesurado de las élites políticas y económicas colombianas de asegurar mayores utilidades, aumentando el grado de explotación del pueblo trabajador. Esas inquietudes manifestadas en la reforma, en las movilizaciones, me refiero al paro agrario, me refiero a las movilizaciones del movimiento estudiantil, me refiero, por supuesto, al formidable momento que fue el estallido social en el año 2021, fueron recogidas en un programa de gobierno desarrollado por el Pacto Histórico y por el candidato en ese momento, Gustavo Petro, en el que se asumía el compromiso de llegar a un gobierno para impulsar cambios legislativos que garantizaran la restitución de derechos. En este caso, se habló concretamente de recuperar derechos perdidos en el mundo del trabajo para que el pueblo colombiano también pudiera acceder al derecho a la salud que las EPS le habían socavado, de la reforma agraria, de la reforma al sistema de pensiones para que un mayor número de colombianos puedan tener derecho a una pensión digna, y de la reforma agraria, de la reforma a la educación. Y una vez el gobierno fue elegido en agosto del 2022, se empezaron a trabajar los borradores de unos proyectos de reforma que fueron radicados al Congreso de la República. Sin embargo, este Congreso, compuesto por mafias, por élites vinculadas a los grandes grupos económicos, a las transnacionales, a una clase política que se acostumbró durante 200 años a estar en el Parlamento para hacer leyes que los beneficiaran en contra de los derechos del pueblo. Ese Parlamento se dedicó desde el primer momento a sabotear la discusión de esas iniciativas legislativas presentadas por el gobierno del cambio. Tanto es así que hay que señalar, denunciar que esos congresistas se negaron a discutir, se negaron a hacer el papel para cual fueron elegidos, que era debatir las leyes. Y allá en el Congreso sabotearon de una y mil formas la discusión de las reformas y acudieron a los medios de comunicación que les son propios para desde allí desvirtuar la importancia, la necesidad y la justeza de esas reformas. Así, durante los últimos 2 años hemos visto cómo ese Congreso, prácticamente negándose a discutir, ha hundido la reforma. Esto lleva al gobierno del presidente Gustavo Petro y de la vicepresidenta Francia Márquez a establecer la necesidad de convocar a la movilización del pueblo trabajador en defensa de los derechos que le han sido quitados y a radicar en el Congreso un proyecto de consulta que fue radicado el día 1 de mayo del 2025, y ese Congreso, el mismo Congreso que se negó a discutir las reformas, que se negó a dar trámite legislativo a esas iniciativas, a través de una jugada el pasado miércoles, saboteó, se burló, hizo trampa, una jugadita, y hundió de manera descarada y cínica la aprobación de la consulta popular. Y esto demuestra la mezquindad de ese Congreso, cómo efectivamente están de espaldas a las necesidades y a los intereses del pueblo trabajador, de tal manera que ante esa situación, de nuevo, el gobierno, insistiendo en los canales democráticos establecidos en la Constitución política, presenta, como he dicho de nuevo,
el día lunes 19 de mayo un nuevo proyecto de consulta popular con 16 preguntas que dan cuenta de el restablecimiento de los derechos al trabajo decente que se han perdido durante los últimos 30 años en Colombia y particularmente a partir del año 2000, cuando bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez se promovió una iniciativa para quitar todos los derechos de los trabajadores, extendiendo la jornada laboral, haciendo una modalidad de flexibilización laboral en la contratación, para quitar los dominicales, es decir, para arrasar con los derechos de los trabajadores. Y ahora estamos en eso, James y audiencia de Sintra Municipio, a través de este podcast tan importante, a la expectativa de iniciar un proceso de pedagogía, de movilizaciones, como fue aprobado el día de ayer en la Asamblea Popular convocada por las centrales y las organizaciones indígenas, campesinas y étnicas, juveniles, estudiantiles, que aprobó una agenda de movilización muy importante, de la cual hablaremos más adelante. Sí, ahí como para también ilustrar, porque seguramente tendremos audiencia que está vinculada al movimiento sindical, pero tendremos quizá algún tipo de audiencia que no maneja mucho algunos términos que solemos utilizar acá en el movimiento sindical. Básicamente lo que ha sucedido durante estos años es la flexibilización de la mano de obra, que no es otra cosa que abaratar los costos de la mano de obra por la vía legislativa, es decir, a través del Congreso, que viene siendo manejado con la financiación de las multinacionales, que tienen interés de que en el Congreso se legisle a favor de ellos y no a favor de los trabajadores. Y aparte de esto, como se ha planteado en la historia de este país por un dirigente muy importante que fue Jorge Eliezer Gaitán, el pueblo es superior a sus dirigentes, y eso es lo que justamente ha hecho el presidente Petro con el llamamiento que en varias ocasiones, porque no ha sido en estos últimos meses, no ha sido la primera vez, sino desde que inició su gobierno, él ha expresado la importancia que tiene el poder popular y el voto popular en las decisiones, en este caso, que le convienen a los trabajadores, que de alguna manera han sido afectados históricamente por esas decisiones que bien ilustraba el compañero Alfonso Castillo. Es importante también, Alfonso, porque algunas personas pueden no entender cuál fue la famosa jugadita que utilizaron en el Congreso para echar por tierra la consulta popular, y de la mano con esto explicar un poco por qué estamos hablando de lo que tú muy bien denominas la consulta popular 2.0. Entonces, importante que nuestra audiencia entienda esos dos elementos. El miércoles pasado, miércoles 17, si no recuerdo mal, de mayo, el Congreso de la República se convocó para votar la consulta popular radicada por el gobierno el 1 de mayo. Sin embargo, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, hizo la jugadita. Esa jugadita básicamente consistió en cambiar el orden del día de la sesión del Congreso, proponiendo discutir primero, contrario a lo que se había convocado, unas apelaciones que se habían hecho en torno a la ya hundida reforma laboral, y con ello hizo que el Congreso votara en favor de darle un nuevo aire a la reforma laboral que ya había hundido el Congreso. Recuerden los oyentes que 8 senadores de la Comisión Séptima del Senado hundieron la reforma laboral. Con esa jugadita, el miércoles pasado,
los congresistas pretendieron darle un nuevo aire a la reforma laboral y volverla a la discusión del Senado de la República. Sin embargo, y por eso decimos que es una jugadita, ahora esa discusión de la reforma laboral llega a la Comisión Cuarta del Senado, pero en esa comisión lo que va a pasar con toda seguridad es que también va a ser hundida, porque en esa comisión la bancada de oposición al gobierno tiene las mayorías, es decir, de nuevo la van a hundir. Y es jugadita porque como ya aprobaron otra vez darle un segundo aire a la reforma laboral, entonces ya no hacía falta votar la consulta popular. Sin embargo, como tenían que hacerlo, así lo hicieron y citaron a la votación en el segundo punto del orden del día, pero allí ocurrieron una serie de situaciones anómalas, que es lo que nos permite decir con toda franqueza que hubo trampa, que hubo atropello a los derechos de los congresistas para poder votar. Se acostumbra en el Congreso de la República que las votaciones de asuntos importantes, de leyes, se hacen en un transcurso de por lo menos 30 minutos. Sin embargo, esta votación de la consulta popular se hizo en no más de 2 minutos y no se permitió a todos los senadores hacer el ejercicio de votación, y hay, parece ser, una serie de anomalías también, como votaron algunos senadores y luego resultaron cambiándose los resultados, atribuyéndole votación que no se hizo a unos congresistas en favor de hundir la consulta. De tal manera que hundieron la consulta con unos resultados bastante preocupantes: 47 votos por el sí y 49 votos por el no, de tal manera que, como se reglamenta en el Congreso, la votación tenía que ser de la mitad más uno de los asistentes, y entonces no se logró y se perdió. Por eso hablamos de una jugadita que hicieron los congresistas para luego decir que algunos senadores que estaban comprometidos con dar el respaldo a la consulta cambiaran su voto, porque como ya se había aprobado anteriormente en esa misma sesión revivir la reforma laboral en el Congreso, entonces desistieron de votar en favor de la consulta. Por eso es una jugadita, para entretenernos o para distraernos, porque ellos también van a hundir en la Comisión Cuarta del Senado la reforma laboral. Con toda seguridad van a votar que no, de tal manera que aquí el camino para toda la audiencia, para todos quienes nos escuchan a través de este podcast, es invitarlos a no bajar la guardia, a no dejarnos distraer. Aquí lo más importante es fortalecer el ejercicio de movilización popular. Es la hora del constituyente primario, es la hora que el pueblo tiene que hacerse oír y decirle a los congresistas que nosotros no vamos a seguir permitiendo a una manada de congresistas que legislan cada vez que legislan en contra de los intereses del pueblo colombiano, y sí legislan para favorecer intereses de las transnacionales, de los grandes conglomerados económicos, de los bancos, y en todo caso legislan en favor de sus propias empresas, de tal manera que es la hora del pueblo, y por eso la consulta popular es la herramienta, es el instrumento que tenemos que apropiar junto con las movilizaciones en calle. Porque los oligarcas, porque las élites, porque las clases dominantes, si hay algo a lo que le temen, es al pueblo movilizado en la calle. Tenemos que fortalecer, toda la audiencia, esa herramienta constitucional, el derecho a la movilizar, el derecho a la protesta. Es un derecho que no vamos a permitir que nos lo quiten, ni que nos lo cambien de carácter, como cada vez intentan hacer los medios de comunicación masivos, haciendo creando la sensación de que cada movilización que hace el pueblo es para acabar con todo lo existente. De ello podemos dar fe, como sucedió en la última movilización del 1 de mayo,
que la movilización del pueblo es creadora, artística, colorida, y no es para destruir, sino para restablecer los derechos que nos han sido quitados, eso sí, a sangre y fuego por parte de las élites. La característica principal en materia laboral de este país en los últimos 100 años, lo veíamos, te decía Alfonso y a la amable audiencia, que también pueden verlo aquí en el canal de Sintramunicipio, que tuvimos aquí a Renan Vega hablando de la masacre de las bananeras. Dentro de los 9 puntos del pliego de la lucha de los trabajadores contra la bananera United Fruit Company, estaba la estabilidad laboral, la vinculación a través de un contrato laboral con la empresa, porque estaban tercerizados. Y es el fenómeno que es casi 100 años después, hoy 2025, la masacre de las bananeras fue en 1928, y tenemos que casi 100 años después los trabajadores están sometidos a las mismas condiciones que originaron la lucha de la masacre de las bananeras, de los compañeros, de los trabajadores bananeros de esa época. Entonces, lo que hemos visto es que, sobre todo en los últimos años, los últimos 30 años, ha habido una arremetida para flexibilizar, como ya decíamos, la mano de obra, hacerla más barata y crear unas condiciones para que en cualquier caso los beneficios sean para las empresas y no para los trabajadores. Entonces, en ese orden de ideas, es lo que estamos tratando a través de este podcast, de ilustrar a la audiencia para que entiendan el porqué de la lucha. Luchamos, o los trabajadores salen a las calles por reivindicar sus derechos, porque haya unas condiciones de trabajo justas, que haya un contrato de trabajo, no los contratos basura que comúnmente se llaman, que prácticamente desvinculan, desnaturalizan al trabajador, y a través de unos elementos que dejan de alguna manera a las empresas airosas frente a situaciones de salud ocupacional y de diferentes derechos de los trabajadores, pues esa subcontratación hace que los trabajadores vengamos perdiendo derechos durante todos estos últimos años, pero como ya dijimos, pues es una matriz que ha venido realizándose en nuestro amado país. Ya para cerrar, Alfonso, se está hablando de los cabildos, que no hay que confundir cabildo abierto, sino estamos hablando de cabildo popular o cabildos populares en todas las regiones del país, y quisiera que le explicaras a nuestra audiencia qué es esto de los cabildos y cuál es el propósito, que de alguna manera seguro muchos ya lo entienden, pero es importante explicarlo. Bueno, sí, fíjate, James, audiencia, cómo las paradojas de la historia de un país donde las élites han sido capaces de arrebatar derechos conquistados en la lucha, que 100 años después en Colombia estamos haciendo una consulta popular para que efectivamente volvamos a recuperar la dignidad en el trabajo, para que efectivamente, como lo hicieron nuestros compañeros luchadores desde hace 100 años, la jornada laboral de 8 horas sea una realidad. Hoy nosotros estamos luchando por esa dignificación para aspectos tan importantes como el contrato a término fijo, la estabilidad laboral, el reconocimiento de los dominicales. Por eso es muy importante que, como tú lo señalas, James, en este momento acojamos la agenda aprobada por las centrales obreras, por el movimiento indígena y campesino en la asamblea del día 19 de mayo. Aquí nos vamos a dedicar a 2, 3 o 4 cosas muy importantes en este momento. Primera tarea, convocar y organizar los cabildos donde el pueblo discute los problemas que le atañen y que hacen parte de un ejercicio constitucional, pero más allá de eso hacen parte de un derecho histórico
del movimiento de los trabajadores en nuestro país es convocarse en la plaza pública a ser poder popular. Eso es, creo, lo más importante, convocarnos para discutir de nuestros problemas y buscar las alternativas y las formas de solucionar esa problemática vinculada estrechamente a la pedagogía sobre la consulta popular. Estas 16 preguntas hay que conocerlas, hay que entenderlas y no hay que aceptar ese discurso de las élites que intentan ridiculizar las preguntas, porque aquí en el país esa actitud de, ay, pero es que es obvio, ¿cómo no vamos a votar? Todas las preguntas hay que votarlas para reafirmar el derecho. Creo que el ejercicio es el de reafirmar los derechos, porque aquí eso no se ha tenido en cuenta por parte del Congreso ni por las élites gobernantes. Entonces, el cabildo es la convocatoria de los ciudadanos en el municipio, en el barrio, en la JAL, en el territorio concreto, donde nosotros ventilamos y construimos unos pliegos reivindicatorios y nos movilizamos en torno a la exigibilidad del cumplimiento de esos derechos que nos han sido vulnerados. Una segunda tarea se aprobó el día 19 de mayo, que es la realización de un paro nacional el día 28 y 29 de mayo, es decir, la próxima semana, miércoles y jueves, estaremos en paro nacional, y una segunda jornada de movilización el 11 de junio. Eso es lo que se aprobó. Y se aprobó, en tercer lugar, impulsar la más amplia pedagogía, todos los medios de comunicación alternativa, todas las posibilidades de comunicación alternativa, gráfica, artística, sonora, tiene que salir a hacer un ejercicio para ayudarle a la ciudadanía a comprender la importancia primero de participar. Si este Congreso aprueba antes del 20 de junio, cuando termina la legislatura, la consulta popular, el desafío para nosotros y nosotras es el de sacar a votar a 14 millones de colombianos y colombianas. Es la única manera en que ese mecanismo sea efectivo. Y de esos 14 millones de colombianos convocados a votar, al menos 7 millones tienen que votar sí a cada una de las 16 preguntas. No es una tarea fácil, porque la oposición no va a convocar a la gente a votar, no. La oposición, las élites, el empresariado va a convocar a la ciudadanía a no salir a votar, a abstenerse. Incluso pienso yo que van a convocar el día de las elecciones, de la consulta, seguramente paseos de las empresas, fiestas para los niños, para distraer y que la gente no vaya a votar. Por eso el trabajo de la pedagogía es tan importante, tan necesario, tan urgente, y tenemos que hacerlo de manera prolongada, continuada, sistemática, permanente. Esas son las tareas que hoy nos abocan. Por eso, saludar de nuevo esta iniciativa de comunicación alternativa que la Junta Directiva de Sintra Municipio de Yumbo, como siempre he dicho, comprometido con la lucha popular, siga desarrollándose. Invitar a los oyentes a que difundan este canal, que nos ayuden a crecer en la sintonía, a crecer en la audiencia, para que efectivamente desde aquí, desde estos micrófonos, desde esta cámara, desde este programa, nosotros y nosotras nos convirtamos en agentes multiplicadores de la consulta, sí, para el triunfo de la consulta, pero sobre todo agentes multiplicadores del cambio y de la opción de darle una continuidad a este proyecto del cambio social que inició con la elección del presidente Gustavo Petro en el 22, pero que debe continuar en el tiempo, porque ya sabemos que 4 años con una clase dominante tan atravesada, tan dispuesta a hacer lo que sea para no permitir esos cambios, necesitamos más tiempo para poder hacer esos cambios, y necesitamos sobre todo elegir un Congreso donde las mayorías en favor de los sectores populares podamos dar trámite a esas reformas, de tal manera que
El momento extraordinario que hoy vivimos tiene que seguir creciendo, tiene que aumentar la convocatoria, la participación y la expresión de la lucha popular del pueblo colombiano en favor de esos cambios que nos fueron quitados con sangre y con fuego. Simplemente para agregar ahí un dato, compañero Alfonso, y a la audiencia, consulté con la inteligencia artificial y diariamente los trabajadores en Colombia pierden 14.800 millones de pesos por el no reconocimiento del recargo nocturno. 14.800 millones de pesos que pudieran ingresar por cuenta de los propios trabajadores a la economía, dinamizarla y generar mayor empleo. Entonces, son elementos que tumban las tesis de la ultraderecha que dicen que esta reforma laboral y este aspecto en particular de recuperar el recargo nocturno pues traería perjuicios a las empresas, pero no miran del lado de los trabajadores lo que han perdido durante todos estos años desde la reducción de la jornada o del recargo nocturno a los trabajadores. Una vez más, Alfonso, agradecerte por tu presencia en este canal, en este podcast de Sintramunicipio de Yumbo. Decirte que nos place mucho tenerte como invitado en este espacio, invitar a nuestra audiencia que le den clic a la campanita, que sigan el canal y que a que nos ayuden a socializar el contenido, este contenido que estamos poniendo hoy pues para todos ustedes y que esperamos pues otras personas lo puedan conocer también. Entonces, no me queda más sino enviar un saludo final y un saludo final de tu parte, Alfonso, para nuestra audiencia. Bueno, agradecer la invitación y de nuevo convocar a toda la audiencia de este podcast para que nos pongamos, como yo he señalado, modo consulta popular, que es la participación del pueblo en las calles, en la lucha por las transformaciones, para la recuperación de los derechos que nos quitó el neoliberalismo, que nos quitó la guerra, pero no solamente para limitarnos a esa recuperación, sino para ampliar los derechos. Es parte de lo que se merece el pueblo colombiano, es parte de lo que ha definido Naciones Unidas como el trabajo digno, de tal manera que en este momento tan importante, tan extraordinario de la historia política de Colombia, es hora de no vacilar y de colocarnos del lado de la causa de los derechos de los y las trabajadoras para que esos derechos tengan plena garantía y, por supuesto, movilizarnos en favor de la construcción de la paz, del respeto a los derechos humanos, de la lucha por la verdad y por la memoria, que son temas que son de nuestra pertinencia y que tenemos que salir a conquistarlos porque las élites justamente eso es lo que no desean para el pueblo colombiano. Muchas gracias, muy amables por la invitación.